homilética. ¿Qué es la homilética? Entonces, si alguien tiene alguna idea o definición o puede decirnos brevemente, mientras aquí escribimos en esta pizarra el tema, que es la comunicación del Evangelio por medio de la predicación. Bien, entonces este es el análisis que estaremos haciendo hasta las 8 de la noche, ¿no? De 4 a 8 creo que es que tenemos el segmento de tiempo y vamos a estar trabajando. Esta parte es la homilética en cuanto al modelo básico de aprender a preparar sermones y predicarlos. Pero vamos a ver en esta ocasión el modelo básico y en marzo, Dios mediante, que Dios nos conceda la vida, al final entre marzo y abril, estaremos viendo homilética 2, este sería homilética 1 y en marzo, Dios mediante, estaríamos viendo la segunda parte. Entonces, lo que tenemos allí como el término o la forma verbal, comunicación, es lo que más necesitamos aprender. Comunicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación de un Dios misericordioso que tuvo compasión de nosotros, es lo que más necesita el país, lo que más necesita la América Latina, todos los países de habla hispana, y nosotros hablamos el idioma español, gracias a Dios, pues podemos comunicar el Evangelio a más de 650 millones de personas que componen el mundo latinoamericano. Aún el Brasil entiende muy bien el idioma español. Entonces, es necesario que Dios nos ayude a volvernos diestros en esta materia, porque lo que más necesita la sociedad y la cultura es que haya una iglesia relevante social y culturalmente. Y para ese fin necesita producir internamente la iglesia cristiana buenos predicadores. Pero para ser buenos predicadores necesitamos aprender a ser buenos comunicadores. Entonces, quisiera que miráramos un instante el libro de Éxodo 4:14, capítulo 4, versículo 14. En el libro de Éxodo 4:14, aquí encontramos una declaración hecha por Dios mismo sobre el hermano de Moisés, Aarón, el cual, cuando Dios lo llamó al oficio para que fuera el sumo sacerdote en el pueblo que se iba a estructurar, que iba a surgir como el pueblo de Israel, ¿no? Ya estaban en Egipto como esclavos prácticamente, pero ahora Dios comienza la liberación de Israel de en medio de Egipto. Y hay algo sumamente interesante que Dios mismo dijo acerca de Aarón. En el capítulo 4 de Éxodo, versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? ¿Sí? ¿Qué opinión tenía Dios de Aarón? Hablaba bien, o sea, era alguien que se sabía comunicar con el pueblo, con la gente. Así es que entonces, terminando el texto de este versículo, dice: y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Entonces, mire que esencialmente por la palabra de Dios fueron, dice la Biblia, fueron hechos los cielos y la tierra, ¿cierto? Dios mandó y fue hecho. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. O sea que el poder creador de Dios está en su palabra, porque Él solamente dijo
fue hecho, ¿sí? Por su poder. Entonces, ahora, después del pecado, ha concedido a los hombres el que haya lo mismo, un poder en la comunicación. No estoy hablando del poder de la palabra hablada, del movimiento del pensamiento y del habla positivo. Eso es nueva era y eso es en cierta manera algo que se conecta con el mundo de las ciencias ocultas. No hablamos de ello. Hablamos del poder de la comunicación, a través de la cual, por la comunicación, nosotros ¿qué es lo que comunicamos para que haya el poder y la gracia de Dios llegando a la vida de las personas? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire que Dios también valora y quiere que haya hombres y mujeres poderosos en las Escrituras, pero que sepamos comunicar el evangelio, porque es a través de la comunicación del evangelio, a través de la palabra, a través del discurso, a través de la oratoria, un pensamiento correctamente articulado. Y Dios ha concedido a sus siervos recrear el mundo, la vida, las culturas, la sociedad, por medio de la palabra. Entonces es sumamente importantísimo. Estamos ahora, esta es una introducción general a lo que vamos a ver, de acuerdo al curso que usted probablemente ya recibió o las fotocopias que hemos traído. Entonces, hay tres consideraciones iniciales en esta introducción que quiero presentarles rápidamente. Uno, en primer lugar, es el asunto o el tema de lo que vamos a predicar en algún momento dado. Es importante que para que exista una buena comunicación, usted y yo necesitamos esencialmente aprender a decir, a predicar y a enseñar correctamente la verdad. Porque la mente humana procesa más fácilmente a través de todos los ejercicios cognitivos, mentalmente, intelectualmente. Una persona, un niño, cualquiera que nos escuche, si nosotros nos sabemos comunicar y decimos siempre la verdad de acuerdo a hechos correctos y concretos, la mente de cualquiera de nosotros, cuando usted escucha hablar a una persona o alguien se dirige a usted, usted entiende que esa persona es una persona que puede tener motivos ocultos, puede ser verdadera o falsa, la argumentación, dependiendo de lo que la persona diga, porque nosotros, tarde que temprano, al escuchar a una persona, vamos a darnos cuenta si lo que nos dice es cierto o no, porque nosotros también usamos unos procesos mentales donde la mente funciona exclusivamente a través de la verdad. Usted cuando escucha mentiras, cuando oye que alguien exagera o no es correcto en lo que dice, inmediatamente, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando usted escucha algo, un discurso, una predicación, una enseñanza, pero usted va detectando que lo que dice la persona no es verdad o son medias verdades, inmediatamente, ¿cuál es nuestra reacción humanamente? Reaccionamos rechazando lo que está diciendo, ¿sí? Pero cuando un predicador, un hombre, una mujer de Dios aprenden a estructurar mentalmente con base en las Escrituras, logra extraer de aquí los conceptos correctos y verdaderos que Dios ha señalado en su palabra y los comunica eficientemente con previa oración, con una consagración de vida al texto bíblico, entonces va a surtir un efecto poderoso en la vida de los que nos escuchan, porque en el fondo nosotros no podemos hacer nada para convertir a una persona a Cristo, pero el Espíritu de Dios sí se puede servir
de usted o de mí como instrumento y utilizará la palabra que nosotros presentamos, o discurso, o predicación, o enseñanza, y esto hace que la obra de Dios, por la obra del Espíritu, sea efectiva. El Espíritu de Dios nunca usará a un predicador que diga mentiras o exageraciones en el púlpito, porque el Espíritu de Dios en el fondo es quien ha originado la palabra de Dios, ¿cierto? La Escritura dice, la Escritura, dijo San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis a Apocalipsis, y útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, redarguir o convencer, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, es muy importante que los temas que usted escoja a la luz de las Escrituras sean dichos de manera, a través de un proceso mental bien estructurado, que podamos comunicar siempre la verdad. Y el centro de esa verdad es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Hermano. Sí, es un mal hábito y cuando nos falta argumentación y capacidad de análisis, porque no dominamos a fondo un tema. Y el dominio tiene que ver con amplitud, altura y profundidad. Entonces, cuando no se domina, el discurso suele presentarse con gritos o exageraciones, o hacer algo de teatro o mímica, porque me encuentro, tal vez el predicador puede estar falto de contenidos y se reemplaza la capacidad argumentativa por chistes o muchas anécdotas, muchas historietas para entretener a la gente mientras el tiempo pasa rápido para terminar. Pero eso no es comunicación efectiva del Evangelio. ¿Ve? La predicación bíblica es una comunicación. ¿Ve? Entonces, ya vimos esta primera parte dentro de esta introducción general que tiene que ver con el asunto o tema. Ahora vamos a ver la manera de presentar ese mensaje. Esta manera tiene que ver en que se haga de nuestro Señor Jesucristo el ser divino, como Dios, como el Hijo eterno, como el centro de toda predicación. Toda predicación en el fondo debe ser cristológica, debe estar centrada en nuestro Señor Jesucristo. Si no, no sirve. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Entonces, si en toda enseñanza no se exalta la obra redentora de Cristo, nuestra predicación está errando el blanco y no va a funcionar, no va a servir. La gente puede oírnos y escuchar un ruido de palabras, pero si Cristo no es descubierto, la obra del Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en nuestra predicación, entonces estamos fallando, estamos errando, porque nuestra predicación debe ser siempre cristocéntrica. Así es que, de una u otra forma, necesitamos esencialmente entender que todo discurso bíblico, como sabemos desde Génesis a Apocalipsis, está la persona y la obra de Cristo en el fondo, ¿sí? Entonces, el centro de todo, la manera que debemos realizar
nuestra preparación sermonaria. Debemos imbuirnos, empaparnos mucho de toda la Escritura, pero esencialmente de la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque es que la gente, ¿a qué viene a la iglesia en el fondo? Y si vienen personas no creyentes, no cristianas todavía, ¿qué es a quién tenemos que presentarles para que comprendan y disciernan quién es el Salvador y el Redentor, a fin de que las personas encuentren salvación en Cristo y haya una reestructuración nueva de la vida? De lo contrario, el discurso puede degenerar en muchos temas, pero eso es como un avión perdido entre las nubes. Oye uno el ruido, pero las nubes no dejan ver el avión. ¿Dónde está el avión? Quiero verlo. Y a veces nosotros mismos podemos, en mucha verborrea, muchos análisis de muchos temas, pero no presentamos a Cristo y no lo ve la gente. Ahí fallamos en ese propósito. El tercer asunto clave que quiero compartir en esta introducción rápidamente es y tiene que ver con el hombre, el predicador. Es muy importante que en realidad un hombre y una mujer de Dios que enseñen sean verdaderos vasos de honra para Dios, verdaderos instrumentos. Quien predica, si no es un hombre santo, una mujer santa, un hombre santo, sobre todo en el caso de los pastores, si el hombre no es producto de la obra del Espíritu de Dios, si no vivimos en la presencia de Dios, ¿qué vamos a predicarle a la gente? Voy a hablar de algo sublime de Dios, de su carácter moral, de su amor, de su justicia, de su santidad, de un Dios extraordinario, glorioso, que tiene unos atributos incomunicables y unos atributos comunicables, como enseña la teología sistemática, pero en todos esos atributos se dibuja el amor, la bondad, la justicia, la compasión, la misericordia, se dibujan muchos aspectos importantísimos que le hace falta a la gente conocer a ese Dios. Pero si yo hablo del fuego, y hablo del fuego y del fuego en muchas formas, pero nunca he sentido lo que es estar cerca de una llama de fuego, puedo comunicar algunas ideas del fuego, pero yo mismo no lo he experimentado al haberme acercado a una llama. Tiene calor, tiene energía, da luz. Un hombre y una mujer que puedan enseñar en escuela dominical, incluso a los vecinos, esencialmente, si es así, el hombre de Dios debe ser un hombre santo que lo que predica es porque primero lo vive. ¿Entendemos el asunto? Es vital. Yo puedo ser un predicador que pueda predicar muy hermoso, o usted, cualquier otro. ¡Qué maravilla! Pero no conocer en la experiencia al Dios vivo. Y eso serían discursantes o oradores como un político, un senador que da un discurso en el Senado de la República o del país y habla de justicia, habla de verdad, de la verdad, habla de la justicia social hacia el pueblo, pero él no la vive y es el primero que está violando el concepto de ley que nos lleva a la justicia. Entonces, así puede suceder con el predicador. Entonces, el hombre que Dios usa para traer el evangelio, llevar el evangelio, también debe ser un hombre que tenga conocimientos. Un hombre que no conoce a Dios, primero, ya dije, en la experiencia práctica, no puede ser un buen predicador. Pero segundo, un hombre que no conoce a Dios en su revelación escrita,
como está aquí en las Sagradas Escrituras. No conoce la Biblia, no conoce las historias, no sabe lo que son los distintos géneros literarios, poéticos, proféticos, apocalípticos, narrativos, los evangelios, la etapa patriarcal, ¿no? Todo esto tiene que distinguir muy bien este libro, porque en el fondo este es su código, digamos, como los códigos para un abogado. Él los tiene que comprender muy bien para ser eficiente abogado, y el derecho le inculca y le hace aprender también una hermenéutica, es decir, la ciencia de interpretar los textos jurídicos. Para nosotros también una hermenéutica sagrada se llama en teología, y Dios nos muestra cómo interpretar su palabra. Entonces, pero no basta solo con el conocimiento de las Escrituras. Es muy importante que el predicador sea un hombre culto, o se esté cultivando cultura, conocimientos generales, desarrollo de temas y análisis de la vida social, de la vida política de su país, de la vida educativa. Tiene que tener, obviamente, el predicador, todo buen predicador debería ser un hombre, una persona que hasta donde más pueda avanzar en estudios y conocimientos, se cultive a sí mismo. Eso puede darse a través de la lectura de buenos libros. Ser autodidacta es una gran virtud. El famoso Charles Spurgeon, el predicador bautista de Inglaterra del siglo XIX, él no fue a un seminario, pero estaba más preparado que cualquiera de los doctores de aquellos tiempos en Inglaterra, y llegó a ser un gran hombre de Dios. Pero no solo basta, recordemos esto, no solo basta la erudición intelectual. Uno puede saber mucho de libros, literatura, pero no conocer al Dios vivo en la experiencia práctica en el corazón. Y se pueden dar, vuelvo y repito, simples oradores, pero se necesita el conocimiento experimental de Dios y una mente bien preparada. Eso es importante. Todo hombre de Dios debe ser valiente para predicar, porque el púlpito tiene poder, no en sí el cajón allí, la madera, ¿no? Sino los que se paran allí a predicar. Es un instrumento de poder, un sitio. Por eso, ya que hay un faltante muy grave en la vida política y social, donde hay líderes políticos, aquí también los tenemos en México, en Colombia, en todos nuestros países, pero carecen de ideas, de liderazgo, carecen de bondad, carecen de amor por el pueblo, carecen de justicia, carecen de honestidad. Por eso Dios no bendice nuestras naciones. Urge que haya cristianos que se formen en iglesias y que lleguen a esos lugares para que de allá, como misioneros, hagan obra para Dios. Necesitamos jueces, abogados cristianos, necesitamos alcaldes cristianos, gobernadores, presidentes. ¿Por qué no? En eso la iglesia ha estado fallando, y hemos creído que el Señor es solo Señor en las cuatro paredes de la iglesia, y allá afuera la gente está sufriendo mucho. Hay mucha corrupción, mucha maldad. El concepto estatal, la idea de Estado como tal, no está siendo dirigida por la palabra de Dios, por la iglesia. Cuando podríamos mandar oficios, podríamos mandar literatura, libros. Yo eso hago en mi país frecuentemente. Estoy evangelizando a la clase política dirigente. He escrito libros para médicos también, dentro de la ética y la antropología. Ese es mi trabajo. Yo traje uno al hermano Islén, él les puede mostrar después. Y esencialmente, entonces, debe haber valentía para predicar. Si no somos valientes, pero la valentía no va a surgir de la noche a la mañana si no estoy inspirado por un pensamiento, por una idea. Y qué mejor idea que la que surge de las Sagradas Escrituras. Todo buen predicador debe ser un hombre industrioso.
Debido a que nosotros trabajamos es cerebro, todo nuestro ser, ¿no? Pero esencialmente el predicador es un hombre que debe estar investigando